Buenos días, les habla Eliana Sarmiento y junto a mi compañero Kirvin Rangel vamos a hablarles sobre el surrealismo. El término surrealismo proviene del francés surrealisme, que significa por encima del realismo o más allá del realismo. Este término fue acuñado por el poeta y crítico de arte Guillaume Apollinaire en 1917 para describir algo que excedía la realidad. Sobre todo, él lo hablaba en el contexto de las artes escénicas, específicamente para referirse al ballet Parade de Jean Cocteau, el cual también fue diseñado por Pablo Picasso en la vanguardia del cubismo. Posteriormente, este término fue adoptado y definido por André Breton en su primer manifiesto surrealista de 1924, donde lo describió como un automatismo psíquico puro. De este manifiesto le vamos a hablar más adelante en la presentación. Ahora le hablaré sobre el contexto histórico. Nos ubicamos en Francia, específicamente en la década de los años 20. Pues aquí surge el movimiento, primero como una fuente literaria, en la que poco a poco se fueron uniendo artistas de diferentes áreas, como lo fueron la pintura, la escultura, el cine e incluso la fotografía. En esta vanguardia se busca la liberación de la mente, de esas restricciones de la razón y la exploración del inconsciente y los sueños. Se originó como una reacción a la Primera Guerra Mundial y a la desilusión generalizada de la época, buscando una nueva forma de expresión artística que desafiara las convenciones establecidas. Pues para ellos se creía que estos hechos bélicos surgieron por la presión del inconsciente. Durante esta época, el dadaísmo era una vanguardia que estaba en auge y fue la precursora de esta. Esta fue impulsada por artistas que querían experimentar con técnicas y conceptos que rechazaban la lógica y la razón. Sin embargo, el dadaísmo fue solamente el inicio, pues luego el enfoque se centraba en el subconsciente y de aquí fue que surgió el surrealismo, ya que de hecho su autor, André Breton, formaba parte de la vanguardia dadaísta, pero luego de unas diferencias con diferentes miembros del movimiento, este se separa y crea su vanguardia. Pues él, al ser camillero en un hospital psiquiátrico, conoce la obra de Sigmund Freud, las cuales tenían ideas del inconsciente y los sueños, y estos fueron bases para el surrealismo, motivando a los artistas a explorar este mundo interior de la mente. Dentro de este lapso de tiempo explota la Segunda Guerra Mundial, en donde aparecen tres grandes movimientos políticos totalitarios: el fascismo, el nazismo y el comunismo, los cuales tienen en común una estructura de sistema ideológico. Nacen para defender los intereses de grupos o clases sociales e incorporar en su discurso una fuerte carga emocional. A partir del estallido de Marruecos en 1925, el surrealismo se politiza. Se produce entonces los primeros contactos con los comunistas. Desde ese momento se abrirá una disputa entre los surrealistas, que conciben el movimiento como arte y rechazan la adición al comunismo, y los que acompañan fervientemente la idea de la izquierda, como fue en el caso Breton, que luego, incluso en manifiestos posteriores, habla del surrealismo a servicio del comunismo. Finalmente, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los surrealistas se dispersan. Algunos abandonan París y se trasladan a los Estados Unidos, donde siembran
el germen para los futuros movimientos americanos de la posguerra, como decir, en el expresionismo abstracto y el arte pop. Nos ayudan a identificar algunas características de las obras del surrealismo. Tenemos el automatismo, que es esta creación espontánea, sin restricciones, permitiendo que las imágenes surjan sin control del inconsciente. En el caso de la literatura, algunos escribían palabras aleatorias y las mezclaban en un sombrero, y a partir de ellas creaban sus poemas. En el caso de la pintura, algunos artistas decidían simplemente pensar en eso que fuera lo primero que se le venía a la mente, cerraban sus ojos y empezaban a garabatear sobre una hoja en blanco hasta obtener el resultado final. Luego tenemos la técnica del cadáver exquisito, el cual se basa en una técnica colaborativa donde varios artistas trabajan en una obra sin ver las contribuciones de los demás, creando así resultados inesperados. Incluso se habla que algunos se decían reunir en algún café, compartían tiempo, se dividía el lienzo y empezaban a dibujar sin control, haciendo estos seres fantásticos e ilógicos. También encontramos la decalcomanía. Esta se basa en presionar pintura entre dos superficies, luego separarlas para generar texturas y patrones aleatorios e imprimirlas sobre un papel o formato lienzo que se trabajara. Luego encontramos el frottage, el cual se basa en frotar un lápiz sobre una superficie texturizada para así transferir la textura al papel. Y luego seguimos con el grattage, la cual se basa en: primero se tenía una capa en el lienzo con colores aleatorios, tal vez un degradado, se le aplicaba una segunda capa de pintura y esta se raspaba en el lienzo, creando así texturas y efectos visuales únicos. Y por último tenemos el objeto encontrado. Este es muy fuerte relacionado con el Dada, el cual utilizaban objetos cotidianos que encontraban al azar y los empleaban en sus composiciones, generando así nuevas interpretaciones inesperadas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Kirvin Rangel y a continuación hablaré sobre mis temas pertinentes en esta exposición acerca del surrealismo, que vendrían a ser el manifiesto surrealista y los artistas más destacados. Para abrir mi exposición me gustaría abrir con una cita textual del mismo manifiesto surrealista escrito por André Breton, que dice así: únicamente la palabra tiene el poder de exaltarme. Me parece justo y bueno mantener indefinidamente este viejo fanatismo humano. Sin duda alguna se basa en mi aspiración legítima, pese a tantas y tantas desgracias como hemos heredado. Es preciso reconocer que se ha legado una libertad suma. Para nosotros nos corresponde usarla sabiamente, reducir la imaginación a la esclavitud, como cuando a pesar de todo quedará esclavizada en virtud de aquello que en grosero criterio se denomina felicidad. Es despojar a cuanto uno encuentra en lo hondo de sí mismo del derecho de la suprema justicia. Tan solo la imaginación permite saber lo que puedo llegar a hacer, y esto basta para mitigar su terrible condena, y esto basta también para abandonarme a ella, sin miedo al engaño, como si pudiéramos engañarnos más. ¿Qué quiere decir con esto André Breton en su manifiesto, el manifiesto surrealista? El Breton aboga por un proceso creativo libre de toda lógica o proceso de razonamiento. Discúlpenme mis trabas. De proceso de razonamiento, pues él considera que sin estas limitantes que, según él dice, condenan al arte, el arte no podrá ser verdaderamente libre, no podrá alcanzar su verdadera esencia, su verdadera naturaleza, que nace de la imaginación pura, de la imaginación del subconsciente.
El subconsciente es una idea que adoptó mediante los estudios de Sigmund Freud, que él mismo conoció en persona en su momento, y a la cual le fascinó la idea del subconsciente para poder adaptar esta idea al movimiento del surrealismo. También heredaría ciertas características de su época como dadaísta, y también tomaría referencia sobre otros artistas y escritores anteriores a él, como lo vendrían a ser Arthur Rimbaud, Isidore Lucien Ducasse y Alfred Jarry, que serían sus más grandes influencias para el movimiento del surrealismo. Y bien, aquí Breton, junto con su manifiesto, heredarían la naturaleza rebelde del dadaísmo, ese espíritu de rechazo a la lógica y al academismo presente en la filosofía del dadaísmo, serían heredadas por este nuevo y nacido movimiento surrealista. Sin embargo, el surrealismo no sería un movimiento completamente rebelde o con una rebeldía sin sentido, sino que sí tendría un propósito bastante claro, que ya sería definido aquí por André Breton en este texto del manifiesto surrealista: la libertad absoluta de la imaginación. Más preámbulo, continuamos con los artistas. A continuación, tenemos a Salvador Dalí. ¿Y qué no hablar del bueno de Dalí? Nacería en Figueres en 1904. De adolescente viajaría a Madrid, donde estudiaría Bellas Artes y, que por cierto, como ya dije, para ese entonces conocería a personalidades como Federico García Lorca, con quien por cierto tendría un romance bastante interesante. Y después de eso, ya adulto, viajaría a París, donde conocería a Breton y también a su futura esposa y musa, el amor de su vida, Gala. Y también allí se uniría a la vanguardia surrealista de Breton y se convertiría en uno de los artistas más célebres del momento. Tendría un periodo en donde viajaría a Estados Unidos y se convertiría en básicamente un rockstar. Estaría en todos lados e incluso colaboraría con grandes artistas como el mismísimo Walt Disney y con directores de renombre como el mismísimo Alfred Hitchcock. Eso no lo puede presumir cualquiera, solo Salvador Dalí. Y muy bien, procediendo con sus obras, tenemos las más célebres de él, que vendrían a ser la persistencia de la memoria, obra hecha en óleo sobre lienzo y que mide 22 por 33 centímetros, hecha en 1931. Aquí podemos presenciar un paisaje desértico en donde se encuentran varios objetos de carácter plácido, como lo vendría a ser una masa amorfa que supuestamente es un autorretrato de Dalí, y varios tres relojes completamente flácidos, junto con lo que parece ser un plato o un objeto orgánico lleno de hormigas. ¿Y por qué hormigas? Simple. Para Dalí, en la obra de Dalí, las hormigas representaban la muerte, representaba la decadencia. Así que él siempre, cada que quería representar dicho concepto en sus obras, lo hacía mediante las hormigas. ¿Y qué quiere decir con esto? Que posiblemente al final de todo, ante el paso inmortal e incesante del tiempo, tal vez solo quede nuestro recuerdo tras nuestra súbita muerte. O por lo menos esa es la interpretación personal que yo mismo le hago. Después de eso, tenemos otras tres obras, las más destacadas de Dalí. Una vendría a ser La Tentación de San Antonio, que por cierto, esta obra fue hecha en un concurso para representar dicho pasaje bíblico mediante un medio pictórico. No ganó Dalí. Ganó fue alguien más, cuyo nombre no recuerdo lastimosamente. Sería una obra hecha en óleo sobre lienzo, mediría 62 centímetros por 51 centímetros y sería realizada en 1964. Después tendríamos a Leda Atómica. Leda Atómica tiene un trasfondo interesante, pues combina tanto los mitos clásicos, Leda y el mito del ganso, sí. Ese ganso es Zeus, vaya loquito. Pero también, aparte de combinar los mitos clásicos,
También combina el concepto de la física cuántica, que estaba en auge en aquella época debido a los estudios de Albert Einstein. Y pues el bueno de Salvador Dalí decidió, oye, ¿y si combino ambos temas? Y listo, ¡pum! Ahí tienen, Leda Atómica. También estaría otra obra que por desgracia no incluí, y vendría a ser Galatea de las Esferas, que en teoría combina también dicha estética, por así decirlo, clásica cuántica. Después tendríamos otra obra de Dalí, que vendría a ser Crucifixión, o también conocida como Corpus Hypercubus, hecha en óleo sobre lienzo, que mediría 194 centímetros por 124, hecha en 1900. Y después de hablar del grandioso Salvador Dalí, nos toca hablar sobre otro pintor español, aunque más que español yo diría que es catalán. Hablaremos de Joan Miró, pintor nativo de Barcelona, España, cuyas primeras pinturas u obras fueron de corte fauvista, cubista o incluso realista. Sería de los miembros más destacados de la vanguardia de Breton, y se convertiría en el maestro del automatismo. El automatismo en las obras de Miró es bastante resaltante, y sobre todo en una serie de obras conocida como Las Constelaciones, pero tiempo al tiempo. Primero me gustaría hablar sobre una de sus obras más célebres, conocida como La Masía, obra hecha del óleo sobre lienzo de 123,8 centímetros por 141,3 centímetros, hecha entre 1921 y 1922. La Masía, para los que no conozcan, la Masía es una tierra de labor, es básicamente una granja, a grosso modo. Pero más que una granja, sería una tierra cuyo principal motivo es la agricultura, y aquí se puede ver en la pintura de Miró de La Masía. Aquí hay una tierra labrada con su respectivo huerto y las chozas en donde pues la gente viviría y gestionaría el lugar. Pasando por acá ya tendríamos obras bastante importantes en el catálogo de Joan. Por ejemplo estaría Tierra Labrada, que vendría a ser una reinterpretación de La Masía, esta vez pero esta vez con gran influencia surrealista, como se puede ver a simple vista. No solo están los elementos de La Masía presentes, como lo vendría a ser la tierra labrada, la choza, el árbol, no. También hay varios elementos surrealistas, como por ejemplo criaturas de fantasía, y elementos como el día y la noche, como si se pueden fijar en la esquina superior derecha. La pintura tendría una sección dividida con diferentes tonalidades. Ese vendría a ser la división entre el día y la noche. Y también, si se fijan bien en el poste que se encuentra a la izquierda, el poste tiene en su haber 3 banderas, o 4 en total si se fijan bien. Concretamente, las banderas de Cataluña, España y Francia, países que lo vieron crecer tanto como persona como artista. Después estaría la serie de las constelaciones de Miró. Por desgracia no tengo en mi haber todas las obras de las constelaciones, pero sí tengo aquí 2 de las más importantes, como vendrían a ser Estrella Matinal, hecha con técnica mixta, y que mide entre 38 centímetros por 46 centímetros, hecha en 1940. Es curioso porque esta pintura fue hecha con acuarela, óleo y pastel sobre papel. Curiosamente, aquí es donde se representa por completo todo el automatismo de Miró. El automatismo es, como dije anteriormente, una técnica que consiste en dejar fluir todas las pinceladas sin pensamiento o raciocinio previo. Es decir, no hay un motivo detrás de la pincelada, detrás del trazo. Todo se hace mediante el manejo. Como dije, el automatismo vendría a ser una técnica hecha. Como dije anteriormente, el automatismo es una técnica que, como su nombre lo dice, no posee intención en su realización, es decir, no hay pensamiento o raciocinio previo antes de la realización de cualquier obra. Como su nombre lo indica, todo se hace de manera automática.
Después estarían los signos y las constelaciones enamorados de una mujer, que aquí es curioso, porque aquí, como se puede ver, se han retratado las estrellas y las constelaciones y también ciertas figuras que recuerdan a la mujer, porque en la obra de Miró hay varios elementos, como por ejemplo las medias lunas y las formas curvas, y sobre todo una forma bastante peculiar que representa la sexualidad femenina. Dichas formas curvas y, por así decirlo, redondas, recuerdan a la figura femenina. Y eso es un elemento presente en toda la serie de las constelaciones de Miró. Y por fin llegamos al papá de los pollitos y lo que a mi consideración vendría a ser el mejor artista surrealista de todos los tiempos. René François Magritte, pintor surrealista belga, que estudiaría Bellas Artes en Bruselas, pero lo abandonaría después de considerar una pérdida de tiempo. Sus primeras obras fueron de corte cubista, hasta conocer el surrealismo, un estilo que disfrutaría mucho más que cualquier otro. Viajaría a París, donde conocería a Breton y se uniría a su vanguardia, destacando por su estilo único, donde se alejaba del automatismo, y esto es muy, muy cierto. Pues en las obras de Miró, las obras de Magritte poseían mucha más figuración que cualquier otro, cubista de la época. Aquí tenemos posiblemente su obra más representativa, El Hijo del Hombre, óleo sobre lienzo, 116 centímetros, por 89 centímetros, hecha en 1964, en la que se ve a un hombre de traje y con sombrero de copa, cuya cara está tapada por una manzana verde que estará bastante presente en su galería de pinturas. Sería como una especie de marca personal según varias fuentes. La obra de Miró se caracteriza no tanto por el automatismo anteriormente dicho, sino por el misterio que impregnaba sus obras. Las obras de Miró, tú al verlas, no hay otra cosa que pase por tu cabeza más que un gran ¿por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué eso no es una pipa? Por ejemplo, aquí en La Traición de las Imágenes, una pintura hecha en óleo sobre lienzo, 60,3 centímetros por 81,12, hecha en 1920, son obras que te hacen pensar y reflexionar. Sin embargo, las obras de Magritte no tienen un significado como tal, pues el propio Magritte dijo que sus obras no tienen nada que ocultar. No hay un gran mensaje detrás de dichas obras, no hay un gran misterio. Sí, te van a hacer pensar, pero según el propio Magritte, el misterio es incognoscible. No tiene por qué ser revelado. No hay razón para revelar el misterio tras sus figuras. Y también, aquí podemos ver otras obras de Magritte, las que considero yo las más representativas. Aquí estarían Los Amantes, una obra famosísima de él, hecha en óleo sobre lienzo, y que resulta ser bastante pequeña, 54 centímetros por 73,4, hecha en 1928. Después estaría la Golconda, hecha en óleo sobre lienzo, y esta sí sería grande, en 81 por 100 centímetros, Big Boy. Y creo yo que es la obra más impactante de su catálogo. Y al lado tendríamos a La Reproducción Prohibida, una obra hecha en óleo sobre lienzo, 81,3 por 65 centímetros, hecha en 1937, en la que el reflejo de un hombre le da la espalda a dicho hombre, la cual considero yo está junto con la Gioconda, una de las mejores y más impactantes obras de Magritte. En cuanto al cine, uno de los más destacados y el precursor que inició este movimiento en esta vertiente del arte fue Luis Buñuel, el cual nació el 22 de febrero de 1900 en Catalán, una pequeña localidad de la provincia de Teruel. Creció en una familia acomodada, lo que le permitió acceder a una educación de calidad, hasta que en 1917 se trasladó a Madrid para estudiar en las residencias de estudiantes, un lugar crucial en su vida, ya que allí conoce a figuras de gran relevancia intelectual y artística como Federico García Lorca y Salvador Dalí. Estos encuentros marcarían profundamente su carrera y su inclinación hacia el arte experimental.
En 1925, Buñuel se trasladó a París, el epicentro cultural y artístico de la época. Allí entró en contacto con el movimiento surrealista, encabezado por figuras como André Breton, cuya filosofía influyó profundamente en su cine. Este entorno inspirador dio paso a las primeras colaboraciones de Buñuel con Salvador Dalí y a su primera obra maestra, al ser el surrealismo algo que se centraba en lo irracional, lo onírico y el subconsciente, esto se convirtió en un sello distintivo de las películas de Luis Buñuel. Este estilo se alejaba de la narrativa convencional y de la lógica lineal. Permitía explorar las profundidades de la psique humana, las condiciones sociales y las restricciones impuestas por las normas religiosas y morales. Y hablando un poco más de su obra, podemos destacar su primera película de cine surrealista, Un perro andaluz, que es considerada una de las más importantes en esta área del arte. Esta fue creada en 1929, junto con Salvador Dalí, dirigiendo así su primer cortometraje. Esta película de 16 minutos es considerada una de las obras más icónicas del cine surrealista. Con imágenes impactantes y aparentemente inconexas, como el famoso corte del ojo con una navaja, Buñuel desafió las convenciones narrativas tradicionales. Un perro andaluz no tenía una trama clara, sino se basaba en una secuencia de sueños y asociaciones del subconsciente. Esta obra fue recibida con entusiasmo por el movimiento y transformó a Buñuel en una figura clave en el cine experimental. Aunque Salvador Dalí y Buñuel colaboraron juntos en sus primeras películas, la relación se deterioró y con el tiempo debido a las opuestas inclinaciones políticas de ambos. Entre los temas recurrentes del legado de Buñuel está claro el interés por la tensión que se da entre el deseo y la represión, siempre con un enfoque irónico y satírico. Uno de los temas más recurrentes en las películas es su crítica a la religión y la moralidad burguesa. Desde su primera obra como largometraje, La Guerre y ese oscuro deseo de 1917, atacó las instituciones y expuso la hipocresía de la clase alta. En Vidriana, de 1961, por ejemplo, presenta la historia de una joven novicia que, tras intentar ayudar a los pobres, se enfrenta a la decadencia y corrupción moral. La película fue duramente criticada por la Iglesia Católica y prohibida en España, algo que, lejos de ser perjudicial, contribuyó a aumentar su fama. El cine surrealista de Buñuel está impregnado de imágenes oníricas y situaciones irracionales. Esto es evidente como en la película El Ángel Exterminador, donde los personajes son prisioneros de su propia pasividad, o en La Vía Lactante, de 1969, una película que dos peregrinos recorren una Europa atemporal mientras que cruzan con herejes y figuras religiosas. Buñuel utiliza estos elementos para romper con la convención narrativa tradicional y llevar al espectador a un terreno en el que la lógica y la razón no son suficientes para comprender lo que sucedía en pantalla. Y sin nada más que agregar, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Chaito.